Vamos a ver... Uy, ¿qué pasó? Se trabó todo. Vamos a ver lipogénesis. Sí, este es el penúltimo tema para ver el de lípidos. Y vamos a ver lipogénesis. Bien. Lo que ustedes tienen que saber es que la lipogénesis es un proceso de síntesis, por ende es endergónico y no espontáneo, ¿sí? Dado que es un proceso de síntesis, su delta G es positivo. Y bueno, es la síntesis de ácidos grasos. Se sintetizan en el citosol de los tejidos, ¿sí? Se activan postprandial y es estimulado por la insulina. ¿Y para qué sirve la lipogénesis? Generalmente, bueno, sirve para sintetizar ácidos grasos, pero generalmente se convierte en almacenamiento de triglicéridos luego de que llegan al hígado, ¿sí? Ya vamos a ver toda esa correlación en un video aparte. El tema que tiene la lipogénesis es que únicamente con este proceso podés sintetizar hasta ácidos grasos de 16 carbonos. No podés sintetizar hasta más de 16. Sí lo podés alargar por un complejo de transporte de electrones que se ubica en el retículo endoplasmático liso. Y bueno, los tejidos que principalmente hacen lipogénesis son los ácidos grasos, el intestino, el tejido adiposo, sí, pues, per se, digamos, porque bueno, es el encargado de sintetizar triglicéridos, y la glándula mamaria. ¿Sí? Bien, continuemos. Lo primero que hay que saber es de dónde viene el acetil-CoA que se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. Y bueno, eso ya sabemos de dónde vienen algunos, que por ejemplo la glucosa a partir de la glucólisis puede proveer de piruvato, que ese piruvato a través de la PDH se puede convertir en acetil-CoA. A su vez, los aminoácidos se pueden transaminar generando piruvato y ese piruvato luego pasa por la PDH y se convierte en acetil-CoA. ¿Bien? Este es el origen más común del acetil-CoA. Pero tenemos otro no menos nombrado, que es el etanol. El etanol es el alcohol que nosotros conocemos, el de las fiestas, ¿sí? El etanol es un compuesto tóxico para el hígado, ya vamos a ver por qué. Pero el etanol se metaboliza de distintas maneras y tiende a ganar gran importancia al momento de hablar de la lipogénesis y bueno, de la síntesis de triglicéridos también, porque ya vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el etanol? Tiene tres vías de metabolización. Las tres vías convergen en un producto que es el acetaldehído. Tenemos el sistema MEOS, ¿sí? Que ya vamos a hablar de este. Tenemos la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima clave de la metabolización del etanol, del metabolismo del etanol, perdón, y los peroxisomas. Nos vamos a enfocar en estos dos, después te voy a explicar este. El sistema MEOS empieza a cobrar importancia en los pacientes alcohólicos. ¿Qué pasa con los pacientes alcohólicos? Resulta que tienen tal alcohol en sangre, tanto alcohol, que la alcohol deshidrogenasa se empieza a saturar. Ustedes sabían que, bueno, las enzimas tienen una velocidad máxima. Bueno, resulta que el alcohol deshidrogenasa, cuando ingieres mucho alcohol, alcanza su velocidad máxima y empieza a saturarse. No puede recibir el etanol. Y bueno, ahí es donde el sistema MEOS, ubicado en cerca de la mitocondria, empieza a metabolizar el etanol hacia acetaldehído. ¿Bien? Entonces tenés dos vías que convergen al acetaldehído y también la vía de los peroxisomas, ¿sí? Los peroxisomas pueden metabolizar el etanol y convertirlo en acetaldehído. Aparte, los peroxisomas te generan peróxido de hidrógeno, bueno, porque son peroxisomas, de eso se encargan, ¿sí? Ese acetaldehído se puede convertir en acetato a través del acetaldehído deshidrogenasa, ¿sí? Acá creo que se generan más reducidos y van a parar a la cadena respiratoria. Ahí tenés una vía de obtención de energía también. Y ese acetato se puede convertir en acetil-CoA a través de la acetil-CoA sintetasa. ¿Bien? Y ahí tenés una manera de obtener acetil-CoA aparte de las dos que vimos. ¿Sí? Y bueno, la otra es la más conocida, que es la glucólisis, el glucólisis a piruvato, el piruvato ingresa a la matriz y te termina generando acetil-CoA. Entonces ahí tienes dos vías. Y la otra es a partir de los aminoácidos. Ellos se pueden transaminar, por ejemplo, la alanina, a través de la alanina aminotransferasa y puede generarte piruvato. Ese piruvato ingresa a la matriz mitocondrial y sufre descarboxilación oxidativa por la PDH y te termina generando acetil-CoA. Bueno, haz de cuenta ahora que vos consumiste las tres cosas. Consumiste
etanol, o sea, alcohol, una cerveza, un vino, lo que sea. Consumiste glucosa, hidratos de carbono, pan, sándwiches, pizzas, ¿sí? Y proteínas, o sea, que bueno, las proteínas vos sabés que se degradan en el estómago para generar aminoácidos. Y los aminoácidos cuando llegan al hígado o a los tejidos se metabolizan hasta formar piruvato y procedente a esto generan acetil-CoA. Ahí ya tenés tres vías. Si vos comes glucosa en exceso, ingerís etanol en exceso y consumís proteína en exceso, vas a terminar generando mucho acetil-CoA. Y ese acetil-CoA se te empieza a acumular en la mitocondria. ¿Cuál es el problema de eso? Que ese acetil-CoA te va a activar algo que se llama lanzadera de citrato. ¿Qué es lo que hace la lanzadera de citrato? Y ahora te lo voy a explicar. El acetil-CoA vos sabías que en el ciclo de Krebs se condensa con el oxaloacetato para formar citrato. Eso es sabido por sí. Y bueno, el citrato posterior, bueno, esto lo cataliza la citrato sintasa y después el citrato, por una reacción de isomerización, se va a convertir en isocitrato. Y bueno, el isocitrato luego se va a convertir en alfa-cetoglutarato por la isocitrato deshidrogenasa. Pero resulta que te entró tanto acetil-CoA que te aceleró el Krebs te generó muchos NASH reducidos, y esos NASH reducidos te producieron mucho ATP en la cadena respiratoria conjunto con la fosforilación oxidativa. Recordemos que ¿qué hacía la cadena respiratoria? Se encargaban de transportar protones hacia el espacio intermembrana para generar un gradiente y después bombearlos a la matriz por la ATP sintasa, y de esa manera te generaba ATP. Bueno, ¿cuál es el problema ahora? Resulta que los niveles de ATP son tan altos dentro de la mitocondria que te van a empezar a frenar el Krebs. Recordad que una de las enzimas clave o marcapasos de la vía del ciclo de Krebs era la isocitrato deshidrogenasa. Con esta vía se empieza a frenar, digamos, porque está alto el ADP y también el poder reductor, o sea, el NASH reducido. El isocitrato no se puede convertir en alfa-cetoglutarato. Por ende, el isocitrato se empieza a acumular y la reacción empieza a ser reversa. O sea, de isocitrato pasa a citrato. ¿Sí? Así. Y es ahí donde el citrato aprovecha y sale a través de un transportador hacia el espacio citoplasmático. ¿Sí? Ahora, ¿por qué salió? Bueno, porque la isocitrato está frenada y el isocitrato se te empieza a acumular. Sumale que te empieza a entrar más acetil-CoA y más oxaloacetato. Se te forma mucho citrato, se te acumula mucho isocitrato y la reacción empieza a ir en reversa. O sea, de isocitrato pasa a citrato. Y el citrato sale hacia la matriz mitocondrial. Acá el citrato se encuentra con una enzima y acá se responde a una de las dudas. ¿Cómo hace el citrato para salir de la mitocondria? Bueno, lo hace a través de la lanzadera de citrato, que es activada cuando hay mucho ATP dentro de la mitocondria. Y esto es pregunta de oral. ¿Sí? El citrato luego se escinde, o sea, se rompe, y genera acetil-CoA por un lado y oxaloacetato por el otro. ¿Bien? Eso lo hace a través de una enzima llamada ATP citrato liasa. Y esta se activa cuando tenés muchos niveles de ATP en el citosol y en la mitocondria. Y eso es pregunta de choice. Ahora, ¿para qué me sirvió sacar el citrato desde la matriz hacia el citosol? Para proveer de acetil-CoA para la lipogénesis. ¿Por qué? Porque la lipogénesis utiliza acetil-CoA. Y aparte, la lipogénesis ocurre en el citosol, no ocurre en la mitocondria. ¿Bien? Ahora, ese oxaloacetato va a seguir las reacciones correspondientes, se va a convertir en malato a través de la malato deshidrogenasa y te va a generar nadoxidados, que esos nadoxidados, como estamos en postprandial, van a ir a buscar electrones a la glucólisis. Recordad que la glucólisis te generaba NASH reducidos. Bueno, estos nadoxidados que se generaron acá van a ir a parar a la glucólisis para reducirse y volver a dejar electrones a la cadena respiratoria. ¿Sí? Ese malato luego ingresa por el mismo transportador que salió el citrato y va a cumplir con diferentes reacciones que te las voy a comentar luego. O también tiene la opción del malato de convertirse en piruvato a través de la enzima málica y proveer de piruvato hacia la matriz mitocondrial. Acá se genera NAD-fosfato reducido. Este NAD-fosfato reducido se encarga de mantener los niveles de glutatión reducido adecuados. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de radicales libres. ¿Sí? Siempre el NAD-fosfato es esa su opción. O también este NAD-fosfato reducido que se generó acá puede ir a participar de la síntesis de ácidos grasos, que para mí eso es lo más correcto. El NAD-fosfato que se te terminó reduciendo aquí
este va a aportar de hidrógenos y electrones a la síntesis de ácidos grasos. Una vez que el piruvato haya ingresado a la matriz, se va a convertir en oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. Acá se gastan ATP, ¿bien? Y también la malato se va a a oxidar, y se va a convertir en oxaloacetato. Ese NAD reducido, fíjate que acá se está produciendo más NAD reducidos, y esto te está aportando aún más a la inhibición de la isocitrato deshidrogenasa. Así que ahí ya tenés varias cosas para sacar. Se generan NAD oxidados que van a parar a la glucólisis, NAD fosfatos reducidos que van a participar de la síntesis de ácidos grasos, y el NAD reducido que se te genera acá dentro de la mitocondria puede ir a parar a la isocitrato deshidrogenasa o puede dirigirse hacia la cadena respiratoria, dejar electrones para poner en funcionamiento la cadena. Ese protón que salió, la verdad no tiene relevancia, no lo estudies, no lo preguntan, así que nada. ¿Cuál fue la función de la lanzadera de citrato? Sacar acetil-CoA al espacio citoplasmático. Bien. Y fíjate que con esta reacción de la malato deshidrogenasa estás metiendo más oxaloacetato, más la reacción de la piruvato carboxilasa. Estás metiendo más oxaloacetato y sumarle que te está llegando más acetil-CoA. Entonces va a ser tanto los niveles de estos dos que estos dos te actúan como moduladores alostéricos positivos y te van a terminar estimulando aún más la citratosintaxis. Y bueno, el ATP te la inhibe, pero resulta que están tan concentrados estos dos que van a vencer el poder inhibidor del ATP y van a activarte la citratosintaxis. Y vas a tener otra vez acúmulo de citrato que va a salir por la lanzadera y va a dejar acetil-CoA en el citoplasma. Ahora, ¿qué pasa con ese acetil-CoA? Sufre una carboxilación, le agrego un grupo carbono. El acetil-CoA es un compuesto de 2 carbonos. Y cuando yo le agrego uno, queda compuesto de 3 carbonos. Eso es medio obvio. Eso lo hace a través de la acetil-CoA carboxilasa, que esta reacción es inhibida en ayuno. ¿Sí? En ayuno se libera glucagón, el glucagón activa sus receptores acoplados a proteína GS, activa la adenilato ciclasa, la adenilato ciclasa te genera AMP cíclico y te termina activando la proteína quinasa. Esa viene, te fosforila la acetil-CoA carboxilasa y te la convierte en acetil-CoA carboxilasa fosforilada e inactiva. ¿Bien? Y la insulina, bueno, obviamente en postprandial, la hipogénesis va a estar activa, te va a estimular los receptores con tirosina quinasa vía PI3K, te va a activar fosfatasas específicas que te van a desfosforilar a la acetil-CoA carboxilasa y te la van a activar. Y de esa manera la acetil-CoA carboxilasa se pone en funcionamiento en postprandial. Esa es la regulación covalente. Ahora la alostérica, la acetil-CoA carboxilasa es estimulada por el citrato que salió de la mitocondria y por el acetil-CoA que proviene de las ATP citratoliasa. Esos te van a aumentar la actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Y los inhibidores son el acil-CoA, o sea un ácido graso activado, y los ácidos grasos de cadena larga. Que bueno, esos son los productos finales de la lipogénesis. ¿Bien? Por consecuente a esto, el malonil-CoA entra a este complejo que se llama ácido graso sintasa, que es una enzima multifuncional. Esa es la definición. Tiene 3 subunidades, ¿sí? Tiene una acá, otra acá y otra acá, ¿sí? Fíjate lo que pasa acá. Acá hay una proteína que está unida a la subunidad 2 de un complejo que se llama fosfopanteteína. Este SH que ves acá es el sitio de unión para el malonil-CoA y para el acetil-CoA. Y esto está unido a esto que se llama PTA, que es la proteína transportadora de acilos. Quédate con ese nombre. ¿Qué hace el malonil-CoA? Ingresa al sitio este SH, pero primero la fosfopanteteína como que se extiende, a ver si lo puedo dibujar acá, se extiende hasta llegar acá. Y acá es donde ingresa el malonil-CoA, acá, se une a la fosfopanteteína a través de su grupo SH, eso se llama residuo cisteína, y se une a la proteína transportadora de acilos. ¿Qué se te formó? El complejo malonil proteína transportadora de acilos. ¿Bien? Eso, perdón, es la silla, chicos, por las dudas. Una vez que se formó el complejo malonilo proteína transportadora de acilos, ¿qué es lo que pasa? Ahí llega
Bueno, eso lo hace a través de la maloniltransferasa que está ubicada acá, en el complejo 1. Ahí es donde llega la acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA que salió del citrato a través de la citrato ligasa. Se une también a este mismo sitio y se une, en vez de unirse acá a la fosfopanteteína que está unida a la proteína transportadora de acilos, se une a la enzima condensante que está unida acá. Es como dos enzimas que están unidas juntas, ¿sí? Acá es donde el acetil-CoA se junta con la enzima condensante y forma el complejo acetilo-enzima condensante. Eso lo hace a través de la acetiltransferasa. ¿Qué es lo que tenés que saber acá? Es que el malonil-CoA y el acetil-CoA que ingresan al ácido graso sintasa se transfieren. Eso es lo que tenés que decir en el oral, ¿sí? Si te llegan a preguntar, bueno, ahí le decís, el malonil-CoA se transfiere a la proteína transportadora de acilos y el acetil-CoA se transfiere a la enzima condensante. Eso es lo que tenés que decir. No te lo expliques, todo esto yo te lo explico para que lo relaciones, ¿bien? Pero no es nada más importante que una transferencia, ¿sí? Es una transferencia de acetilos y malonilos. Una vez que transferiste, estos dos complejos que se formaron, tanto el malonil proteína transportadora de acilos y la acetilo enzima condensante, se juntan. Pero antes el malonilo pierde un carbono, o sea, pasó de estar un compuesto de 3 carbonos a un compuesto de 2 carbonos porque acaba de perder un carbono. Es ahí cuando se junta con el acetil-CoA y como quedó convertido en un compuesto de 2 carbonos y el acetil también es un compuesto de 2 carbonos, se te forma un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Eso lo hace a través de la enzima condensante que está en el acetil-CoA, perdón, que está en el complejo acetil-enzima condensante. Luego ese 4 carbonos, ese compuesto que se formó, pasa por una reducción, una deshidratación, una reducción y una transferencia. Así, como te lo acabo de explicar, así lo tenés que ir a decir al oral. En las reducciones, utiliza un fosfato reducido. Y ese es un dato que no te podés olvidar. El complejo de 4 carbonos se transfiere hacia otra enzima condensante y esa enzima condensante agarra el malonil-CoA, pero antes de agarrarlo el malonilo pierde un carbono y se queda convertido en un complejo de 2 carbonos. El compuesto de 4 carbonos se junta con el malonil de 2 carbonos y forma un compuesto de 6 carbonos. Y ahí vuelve a repetir el mismo ciclo. Se reduce, se deshidrata, se reduce, se transfiere, entra otro malonilo, el malonilo pierde un carbono y se forma un compuesto ahora de 8 carbonos, porque el que te entró era de 6, más los malonilos que eran de 2 carbonos, se te forma un compuesto de 8 carbonos. Se reduce, se deshidrata, se reduce, se transfiere, entra otro malonilo, el malonilo pierde un carbono y se te forma un compuesto de 10 carbonos. Y es así durante varias veces hasta que termines generando un compuesto de 16 carbonos. Se van agregando hasta que se forma un compuesto de 16, que ese se llama palmitoil. ¿Bien? El palmitoil luego sufre una tiólisis y se forma palmitato, ¿sí? Básicamente el palmitoil venía unido a la enzima condensante. La tiolesterasa le saca la enzima condensante y queda únicamente el palmitato que vendría a ser el ácido graso. Luego ese ácido graso, para que se vuelva más reactivo, vos lo tenés que activar. ¿Cómo lo vas a activar? Yo te había contado en beta-oxidación que había una reacción catalizada por la tioquinasa, donde vos agarrabas una coenzima A y se la pegabas al ácido graso, y ahí convertías a un ácido graso activado. Bueno, eso es lo que hace la tioquinasa. Ahora este ácido graso ya se convirtió en un ácido graso activado, porque le pegaste la coenzima. Luego de que vos hayas sintetizado el palmitoil-CoA, a través de enzimas que están en el retículo endoplasmático liso, se puede elongar, puede empezar a alargar ese ácido graso. En vez de ser un ácido graso de 16 carbonos, lo convierto en un ácido graso de 18 carbonos, 20, 22, 24, 26 y así. Siempre es de a pares, ¿bien? Acá ten en cuenta que, bueno, lo que está en pantalla es lo más importante, ¿sí? Requieren fosfato reducido. Eso es importante porque, bueno, a través de las reducciones que hacen las elongasas, podemos convertir el ácido palmítico, por ejemplo, en ácido teárico, ¿sí? O en ácido oleico, o en más ácidos, ¿sí? Eso es lo que hace la elongación. Lo único que tenés que saber acá es dónde ocurre y qué enzimas utiliza y qué cofactores. Nada más.
La síntesis de ácidos grasos insaturados se da a través de la insertación ¿qué? De la introducción de doble enlaces en distintos carbonos. Resulta que vos en el cuerpo, en el retículo endoplasmático liso de todas las células que sintetizan ácidos grasos, tenés desaturasas, que estas lo que hacen es empezar a agregar dobles enlaces hacia la cadena principal de los ácidos grasos. Fíjate que acá estás viendo un ácido graso que tiene cadenas simples, ¿sí? Simple enlaces. 1, 1, 1, 1, 1, 1 y así constantemente, hasta que te fijas a este otro y tiene así como una chuequita, como que está doblado, y bueno, eso se debe hacia la introducción de un ácido, de un doble enlace, claro, de un doble enlace, ¿sí? Ese doble enlace se puede insertar en el carbono 9, en el carbono 6 y en el carbono 5. Nada más. Pero resulta que hay ácidos grasos que necesitan nuestro cuerpo para poder funcionar, que son los ácidos grasos esenciales. Y esos son los que están ahí abajo. El linoleico, el linolénico, ¿sí? El ácido araquidónico también es un ácido graso esencial. Son los famosos omega 3 y omega 6, y el omega 9 también. Bueno, ¿quién hace esto? ¿Quién empieza a saturar a los ácidos grasos? Las alfa desaturasas, ¿sí? Forman parte de un complejo transportador de electrones. Y eso es lo que tenés que saber. Esto lo preguntaron en un oral a una vuelta, ¿sí? Y acá están los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Estos se ingieren únicamente con los alimentos. O sea, vos no podés sintetizar poliinsaturados. Si de por sí únicamente tenés estas enzimas, vos no podés empezar a sintetizar más, introducir más doble enlaces en las cadenas principales de los ácidos grasos. Por ende, vos únicamente a estos ácidos grasos poliinsaturados lo podés ingerir con la comida. ¿Cuáles son los principales? Es el ácido araquidónico, tiene 20 carbonos y tiene 4 doble enlaces en distintos carbonos, digamos. Así que imagínate la locura que es. Vos para poder sintetizarlo tenés que ser un alienígena, digamos. No hay chance de sintetizar esos ácidos grasos. Y ahora sí, la síntesis de triglicéridos. Yo te había contado hace mucho que vos podías degradar los triglicéridos de los kilomicrones, los triglicéridos de las VLDLs, los triglicéridos que están en el tejido adiposo a través de la lipasa hormona sensible, y que todo ese glicerol que se liberaba a través de los triacilgliceroles iba a parar al hígado. Bueno, el hígado tiene una enzima que está en el retículo endoplasmático que se llama glicerolquinasa, que está acá. Esa glicerolquinasa puede fosforilar al glicerol y convertirlo en glicerol 3-fosfato. Ahora, esta es la pregunta que te hace. ¿Qué hace el hígado con ese glicerol 3-fosfato? Siempre dependiendo en qué situación estés. Porque si estás en ayuno, ese glicerol 3-fosfato puede convertirse en dihidroxiacetona fosfato y proveer de glicerol para la gluconeogénesis. Bien, recordá que uno de los precursores no glucídicos de la gluconeogénesis era el gliceraldehído 3-fosfato, o bueno, el glicerol de por sí, digamos. Era piruvato, lactato, alanina y glicerol. Bueno, el glicerol entra de esta manera. En ayuno se empiezan a degradar los triglicéridos de la lipólisis de la VLDLs y los gliceroles que salen de ahí pasan por el hígado, son fosforilados por la gliceroquinasa. Ese glicerol 3-fosfato ingresa al hígado y puede proveer de dihidroxiacetona fosfato para seguir con la gluconeogénesis. O, peor aún, mejor aún, este glicerol 3-fosfato puede dirigirse a la lanzadera del glicerol, que se encarga de llevar electrones a la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Qué pasa en postprandial? Este glicerol 3-fosfato puede dirigirse hacia la dihidroxiacetona, puede convertirse en dihidroxiacetona fosfato y proveer de intermediarios de la glucólisis. Y yo te dije eso. Recordad que la dihidroxiacetona fosfato proviene de la hidrólisis de la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Te acordás que la fructosa 1,6 bifosfato se convertía en gliceraldehído 3-fosfato por un lado y en dihidroxiacetona fosfato por el otro? Bueno, esa dihidroxiacetona fosfato que proviene del glicerol, que estás viendo acá que proviene del glicerol, puede dirigirse hacia la glucólisis. O, peor aún, este glicerol 3-fosfato puede seguir esta vía, la vía de la síntesis de triglicéridos. O, mejor aún,
este glicerol 3-fosfato puede dirigirse a la lanzadera del glicerol. Y eso yo te lo definí cuando empezamos a hablar de metabolismo de lipoproteínas. El glicerol 3-fosfato tiene 2 caminos en ayuno y 3 caminos en postprandial. En ayuno puede irse a la gluconeogénesis o a dejar electrones a la cadena. O en postprandial puede dirigirse a la glucólisis, a la lanzadera o acá, a la síntesis de triglicéridos. ¿Bien? Esto lo tenés que saber. Esto pregunta. ¿Bien? Ahora vamos con la síntesis de triglicéridos. Esto ocurre cuando vos tenés muchos ácidos grasos. Viste que yo te había contado que el hígado se encargaba de sintetizar ácidos grasos y que luego el hígado los activaba a través de la tioquinasa, al palmitato lo convertía en palmitoil-CoA y de esa manera lo activaba. Bueno, el palmitoil-CoA, o también acil-CoA, porque bueno, hace referencia al grupo acilo activado del ácido graso, que vendría a ser el palmitoil-CoA, puede reaccionar con el glicerol 3-fosfato a través de una enzima llamada glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Esta es una reacción de transferencia y lo que se te forma es un ácido lisofosfatídico. Fíjate que acá vos al ácido graso se lo pregaste al glicerol 3-fosfato, y se te formó un ácido lisofosfatídico. Luego de esto, la acil-CoA transferasa agrega otro ácido graso y se lo pega al glicerol. Y acá se te forma el ácido fosfatídico. ¿Bien? Este ácido fosfatídico tiene dos opciones. Puede convertirse a través de una fosfatasa que le saca este fósforo que está acá, se lo saca, ¿bien? Cuando se lo saca se puede convertir en diacilglicerol, como está en esta imagen que estoy marcando con el borrador. Esta. Y ese diacilglicerol, a través de una acil-CoA transferasa, le ingresa otro ácido graso y ella sintetizaste el triglicérido. ¿Bien? Este triglicérido que ves acá puede servir de almacenamiento de energía, porque bueno, el ácido graso produce energía en la beta-oxidación, o también puede proveer de energía degradándolo en glicerol y ácidos grasos, y el glicerol puede aportar intermediarios hacia la glucólisis o hacia la gluconeogénesis. ¿Bien? Vos a partir del ácido fosfatídico también podés sintetizar fosfolípidos. A este ácido fosfatídico le pegás un alcohol en el fósforo, acá te dibujo, le pegás un inositol que es un alcohol y podés sintetizar un fosfolípido, que este te puede ir a regular la fluidez de la membrana. Y así. Esto es largo. Te recomiendo que lo estudies porque toman un montón. ¿Sí? Bien, continuamos. Y por último, la síntesis de colesterol. Mira, me olvidé de poner animación a esto, por eso quedó ahí. Pero te comento. Lo único que tenés que saber es que ocurre en hígado e intestino. Y bueno, te comento. La síntesis de colesterol no depende del colesterol exógeno. ¿Bien? O sea, nosotros no dependemos del colesterol que proviene de la dieta, sino que más que nada, la síntesis de colesterol la podemos hacer nosotros. ¿A través de qué compuesto? A ver, imagínense de qué compuesto podemos sintetizar colesterol. Bueno, obviamente el colesterol, la síntesis, ocurre en citoplasma y se sintetiza a partir de la acetil-CoA. A lo mismo que los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, ¿qué más? Y muchas cosas más. Pero el acetil-CoA sirve para sintetizar muchas cosas. El acetil-CoA se puede ir a la síntesis de colesterol, a la síntesis de ácidos grasos, a la síntesis de cuerpos cetónicos, hacia la síntesis, hasta a la cadena respiratoria, generar NAS reducidos. ¿Sí? El acetil-CoA tiene varios caminos, que eso lo vamos a ver en integración metabólica. Bueno, obviamente ocurre en postprandial y es estimulada por la insulina. Bien, recuerden que la insulina activa fosfatasas que van a desfosforilar a la enzima clave del colesterol, que eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ocurre en 3 etapas. La primera es de acetato a mevalоnato, de mevalоnato a escualeno es la segunda, y de escualeno a colesterol es la tercera. Y así te lo toman los profes. ¿Bien? El acetato, acá se condensan 2 acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA a través de la enzima tiolasa. ¿Bien? Ese acetoacetil-CoA sufre una síntesis catalizada por la HMG-CoA liasa y se sintetiza HMG-CoA o 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA.
Ese HMG-CoA se convierte a través de la HMG-CoA reductasa en mevalonato y esta es la enzima clave marcapasos de la vía. Fíjate que acá hay un error, no es liasa, es sintasa, ¿bien? Vos a partir del acetoacetil-CoA podés sintetizar HMG-CoA a través de la enzima HMG-CoA sintasa. Hasta acá todas las reacciones son las mismas que los cuerpos cetónicos, ¿sí? Nada más que ocurren en situaciones diferentes. Fíjate que acá ocurre en postprandial y la síntesis de cuerpos cetónicos ocurre en ayuno prolongado, ¿entendés? Ahí está la pequeña diferencia. Y otra diferencia está acá. La HMG-CoA reductasa es la clave de la síntesis del colesterol, mientras que la cetogénesis es otra, ¿sí? El mevalonato, cuando entra a la segunda etapa, pasa por 3 fosforilaciones distintas, ya te explico esto, pasa por una reacción de isomerización y luego por 3 reacciones de condensación. Es ahí cuando se convierte en escualeno. ¿Bien? Lo único que tenés que saber de esta etapa es el nombre de las reacciones. ¿Y cuántas son? Son 7. O sea, son 3 fosforilaciones, una isomerización y 3 reacciones de condensación. Ese escualeno se convierte y se cicla, pasa por una reacción de ciclación, por varias reacciones más y se convierte en colesterol. Ya voy con esto. El colesterol es colesterol libre. ¿Entendés? Supongamos que vos sintetizaste colesterol en el hígado. ¿Qué puede hacer este colesterol en el hígado? Tiene 3 opciones. Ir a regular la fluidez de la membrana, del hepatocito, digamos. Esterificarse, o sea, juntarse con un ácido graso, gracias a la ACAT, acilcolesterol aciltransferasa, juntarse y formar colesterol esterificado. O puede esterificarse en el intestino, ir a empaquetarse o a las VLDLs o a los kilomicrones. ¿Sí? Esas son las opciones que tiene el colesterol en el hígado y en el intestino. Y ojo, es por la acil-CoA aciltransferasa. O sea, perdón, por la acilcolesterol aciltransferasa. No es por la LCAT. Fíjate que acá te estoy diciendo que tiene 2 opciones. Regular la fluidez, empaquetarse en las VLDLs y el kilomicrón, o esterificarse gracias a la CAT. Obviamente, antes de empaquetarse a las VLDLs y los kilomicrones, se tiene que esterificar, sí o sí. ¿Bien? Porque la Erika te pregunta, ¿qué hace ese colesterol que se acaba de sintetizar? Y bueno, vos le decís, se puede esterificar y empaquetarse en las lipoproteínas, o puede ir a regular la fluidez de la membrana. Así sencillo. ¿Bien? Ahora esto. La enzima HMG-CoA reductasa es la enzima clave de marcapasos y es inhibida por el aumento de colesterol en el citoplasma y también por el aumento de ácidos biliares. Ya te voy a explicar ácidos biliares luego. Las estatinas, que es una de ellas, la rosuvastatina, inhibe a la HMG-CoA reductasa y de esa manera inhibe la síntesis de colesterol endógeno. Porque acordate que todo el colesterol que vos ingerís se empaqueta con las VLDLs y va a parar a otro lado. Esta síntesis de colesterol se esterifica, va a regular la fluidez de la membrana. Se puede utilizar este colesterol para sintetizar hormonas esteroideas como la aldosterona, la testosterona, la progesterona, el estrógeno, ¿sí? Esto es colesterol endógeno. El exógeno no sirve para nada, básicamente. Y dado que no tenés enzimas que te puedan degradar el colesterol se recicla. Va hacia la bilis lo secreta al duodeno, el duodeno lo libera, bueno, la bilis circula por el duodeno, hay una parte de esa bilis que se reabsorbe y vuelve al hígado, y así constantemente. Eso se llama ciclo enterohepático, ¿sí? Bien, esta es la estructura del colesterol. La estructura núcleo es el ciclo pentano-perirofenestreno. ¿Cómo se regula la síntesis del colesterol? A través de la enzima HMG-CoA reductasa, que esta es la enzima clave o marcapasos de la vía. Yo puedo regularla a través de la insulina, que tiene regulación covalente a través de la vía PI3K, las fosfatasas que desfosforilan HMG-CoA reductasa y te la activan. Otra es a través de la regulación génica. La insulina estimula la transcripción o la síntesis de la HMG-CoA reductasa. Estimula la transcripción del gen que codifica la HMG-CoA reductasa. Y el glucagón suprime. Todo lo que hizo la insulina, el glucagón no lo hace, o sea, lo inhibe básicamente.
Por covalente, el glucagón se une a sus receptores acoplados a proteínas GS, activa la adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa te convierte el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico funciona como emulador alostérico positivo de la proteína quinasa A. La proteína quinasa A te fosforila la HMG-CoA reductasa y te la inhibe. Así es lo que tenés que decir al oral. Así como yo te lo acabo de decir, así lo vas a decir. Y el glucagón también tiene regulación génica. Destruye el ARN mensajero que codifica para el gen de la HMG-CoA reductasa. Y de esta manera te voy a explicar esto que es pregunta de choice. Dentro de la membrana del retículo endoplasmático hay una proteína, un factor de transcripción que se llama SREP2. ¿Qué pasa con este factor de transcripción? Cuando vos tenés colesterol alto, este factor de transcripción permanece anclado a la membrana del retículo endoplasmático. Ahora, cuando vos tenés colesterol bajo, ese factor de transcripción sale del retículo y va a parar al aparato de Golgi, se corta, forma como un pequeño péptido, que ese péptido ingresa al núcleo y empieza a sintetizar la HMG-CoA reductasa. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que este factor de transcripción responde a colesteroles bajos, o sea, niveles de colesterol bajo. Cuando responde a este colesterol bajo, empieza a traslocarse al núcleo y a aumentar la síntesis de la enzima clave, o sea, te empieza a aumentar la síntesis de colesterol, aumentándote la producción del HMG-CoA reductasa. Y sumale a que también te aumenta la expresión de los receptores para LDL. Eso hace que las LDLs que están circulando en sangre sean endocitadas por los tejidos. Y aparte, ten en cuenta que cuando tenés colesterol alto también se reprime la expresión de los receptores para LDL. Y esto que te acabo de comentar es pregunta de choice. Y eso es todo lípidos. Nos vemos en la siguiente clase, que vamos a ver catabolismo de aminoácidos.